Ya. Entonces, este primer ejercicio dice que en un planeta lejano, distinto a la Tierra, un extraterrestre arroja hacia arriba una piedra desde la superficie de un acantilado con una velocidad de 100 metros partido en segundo. A los 15 segundos la piedra tiene una velocidad de caída de 12,5 metros partido en segundo. Me pide entonces calcular la aceleración gravedad en la superficie del planeta. Entonces, para este caso, para este tipo de ejercicio, lo primero que había, o bueno, normalmente para poder resolver este tipo de ejercicio, lo que teníamos es la ecuación para el movimiento con aceleración constante, ¿sí? Tenemos distintas ecuaciones. Aquí podríamos empezar con que la aceleración, para cuando es constante, se define como la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, para el caso donde es media, ¿cierto? Y de aquí podemos definir entonces, por ejemplo, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la diferencia de tiempo, que también es de las ecuaciones típicas. Eh, Asimismo, y con otro tipo de otra forma, o sea, no viene directamente de acá, pero se puede determinar. Igual es bueno que cada uno trate de demostrar cada una de estas ecuaciones, pero aparte tenemos otra ecuación, que sería que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y una de las más utilizadas en realidad, que quizás la que sirva ahora, es que dada una aceleración que es constante, tenemos una posición, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido en 2. Entonces, para estos casos donde yo tengo, bueno, para la cinemática, para la caída libre normal en la Tierra, lo único que bastaba era definir nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Y en nuestro sistema de coordenadas la aceleración iba a apuntar hacia abajo. Y luego eh, las- l- la aceleración va a ser igual entonces a la aceleración de gravedad de la Tierra, que es constante. Por lo menos para cierta parte del, creo que la aproximación para el manto de la Tierra es la típica, donde tenemos que la gravedad es aproximadamente 9,8 metros partido en segundo al cuadrado, ¿cierto? Y esto, si definimos nuestro sistema de coordenadas normal, típico, o sea, XY, entonces esto sería en el eje y sería negativo, ¿sí? Bien, lo primero que me pide es calcular la aceleración de gravedad en la superficie de la Tierra. Para eso podemos utilizar estas ecuaciones de acá. ¿Cuál? Quizás la primera, ¿cierto? Porque tenemos velocidad inicial y velocidad final. Entonces, eh, la primera ecuación nos relaciona la velocidad final e inicial, la aceleración y el tiempo. Así que, planteemos esta ecuación. Velocidad final es igual a la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la diferencia de tiempo. Esta ecuación nos debería entonces representar lo que está pasando y, si se fijan, tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Así que, en este caso es llegar a aplicar esta y despejamos la aceleración. O podríamos hacerlo al tiro. Así que, de esta ecuación de acá, tenemos que la aceleración
va a ser igual a BF menos B sub 0 partido en DT. Así que esto sería 12,5 12,5 menos 10 partido en 15, y aquí tendría entonces la expresión para calcular esta. Ahora, ¿cómo sería la dirección de esta? Bueno, para este caso de acá, la velocidad inicial, bueno, es positiva porque apunta hacia arriba, pero la velocidad final no, ¿sí? Entonces, puede que eso tire ciertos errores, así que para este caso de acá, como la velocidad final es negativa, lo tengo que considerar como negativa su valor, voy a considerarlo aquí directamente, ¿sí? O sea, para reemplazarlo, voy a considerar esto aquí. ¿Por qué? Porque me dice que tiene una velocidad de caída. ¿Qué significa eso? Que cuando parte, tiene una velocidad que, sí, a ver, Profe, está muteado. chuta, muchas gracias. Ya, rebobinando, para el caso entonces, eh, la piedra tiene una... Para el caso, falta definir entonces cuáles son los valores de cada una, porque en el caso de los 10 ms, dice que se arroja una piedra de superficie, se arroja hacia arriba, por lo tanto, para este caso, la velocidad inicial va a ser positiva, ¿cierto? Porque apunta hacia arriba, va a ser un valor que es positivo. Pero la velocidad final va a ser un valor que es negativo, ya que tiene una velocidad de caída de 12,5. Eso es lo que justifica que este valor luego sea negativo, ¿sí? Y justamente va a dar un resultado que tiene sentido con va a dar un resultado que tiene sentido con el ejercicio, porque si estoy cayendo sin una situación de gravedad, esta apunta hacia abajo. Por otro lado, si yo hubiese considerado esto positivo, me daría una aceleración que va a ser errónea, ¿sí? Porque va a dar algo positivo en vez de algo negativo. Ya, pues así que esta cuestión lo puedo sumar. 22,5 menos 22,5 partido en 15. Y esto va a ser aproximadamente, un quinto, ¿sí? Estaría entonces el inciso A del ejercicio. Luego me pide calcule la altura sobre el punto a la que llegó la piedra antes de comenzar a caer. Bien, entonces ahora me pide la altura donde empezó. Ahora, si se fijan, como es un acantilado, yo voy a definir simplemente que el inicio del acantilado va a ser mi 0,0, ya que en realidad no, bueno, en este caso no tengo la altura del barranco, así que me conviene definir como mi sistema de referencia donde está parado este monito como el 0,0. ¿A qué me refiero con eso? Y que lo que siempre tienen que hacer en ejercicios de caída libre o de lanzamiento proyectil, siempre tienen que definir el sistema de coordenadas o la referencia.
Para este caso, está el barranco y está el monito parado en el barranco. Entonces, ¿qué digo yo? Digo que justo acá está mi sistema de coordenadas, que sería XY, y este de acá es mi 0, 0. Ahora, eh, claro, ustedes pueden decir, igual si el monito tira la piedra para arriba, tiene una cierta distancia que está relacionada a su altura desde el pie hasta los brazos, pero lo podemos considerar despreciable ya. En realidad, el elemento que tira la otra partícula, también podríamos considerarla puntual, que es lo que vamos a hacer, pues no vamos a considerar el tamaño, la distancia desde el suelo a los brazos del alien. Entonces, así como dibujando el camino que tendría, que en realidad el mismo dibujo que está arriba, cuando uno tira el elemento, cumpliría, por así decirlo, casi un tiro parabólico, ¿cierto? En realidad, realmente sería aproximadamente un tiro parabólico, pero podríamos considerar que en realidad todo este trayecto es recto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo determinar la altura máxima? Bueno, tenemos que tener alguna relación entonces entre alguna de estas variables y la altura máxima, ¿sí? O sea, algo pasa aquí arriba que nos va a dar entonces esa restricción para poder calcularlo, ¿sí? ¿Tú sabes cuál es lo que qué es lo que hay que considerar para poder determinarlo? ¿Qué pasa acá arriba justo la parte última? Hay un... Mm, la Sí, aceleración se vuelve cero. no, la ¿No? aceleración siempre es constante. Ah, Eso, ya. eso nunca varía. La aceleración en este caso que no es la gravedad, sino que, bueno, hay una gravedad 2 porque es de otro planeta. La gravedad siempre es constante. Lo que pasa en este punto de arriba es que la velocidad llega a cero. Eso sí, justo en este punto la velocidad es cero. Y después empieza a caer y empieza a aumentar de nuevo la velocidad. Entonces podemos utilizar esta relación, o por así decirlo, para poder determinar cuánto vale, a cuál es la altura máxima que llega. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos usar para eso? Bueno, tenemos estas dos ecuaciones de acá que nos relacionan la posición. Pero la ecuación de abajo, ¿qué pasó? No, no se quiere salir. Bueno, la ecuación de abajo, esta de acá, nos relaciona también el tiempo. Entonces, no nos conviene usar ya que no tenemos el tiempo en que llega arriba. Así que, ¿y para qué calcularlo? Podríamos calcularlo, ¿cierto? Con esta misma expresión de acá. Podemos buscar hasta donde Bf, velocidad final, es cero, considerando esta como mi inicial, ¿cierto? Yo ya tengo mi aceleración, podría calcularlo así, pero ¿para qué si esta cuestión de acá abajo me relaciona todo sin el tiempo? Mucho más sencillo determinarla. Así que vamos a utilizar esa. Tenemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la diferencia de desplazamiento. Así que ahora vamos a considerar nuestras restricciones. Lo primero que podríamos hacer es que este desplazamiento es un desplazamiento final y uno inicial, que lo voy a dejar en términos de i, sí, mejor, porque para definir que i es la altura. Mi i final menos mi i inicial. Pero yo definí mi sistema de coordenadas con que donde está parado el monito es mi 0, 0, así que para ese caso, este de acá es 0, el inicial. Y lo otro es que ya lo que mencioné, mi otra restricción es que mi velocidad cuando llego a este punto es 0. Por lo tanto, mi velocidad final es 0. Entonces, ¿qué va a implicar todo esto?
va a implicar que mi ecuación para resolver va a quedar como menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por mi x final. Despejando la variable que estoy buscando, voy a tener que mi y final va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado partido en 2 aceleración. Y aquí simplemente reemplazo. Tengo que menos velocidad inicial es 10, así que esto sería 100 partido en 2 veces menos 1,5. Sería 3, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí de nuevo tiene sentido lo que hemos calculado porque eh, este valor negativo se van a ir, ¿cierto? Porque esta aceleración tenía un valor negativo y yo tenía un menos que estaba relacionado con la velocidad inicial. Entonces, esto me queda positivo y si yo calculo, me va a dar que esto es, a ver, bien, esto es aproximadamente 33,3, ¿sí? Que serían metros, solamente metros. Entonces, ¿a qué me refería? Es que, si se fijan, dado mi sistema de coordenadas, hacia arriba yo solamente tengo valores positivos de i. Por lo tanto, mi altura final, mi altura, no final, sino que mi altura máxima, tiene que ser positiva, o si no, hay algún error. Entonces, dado lo que hemos calculado acá, obtuve una posición final que es positiva, una posición una altura máxima. Lo que tiene sentido con lo que hemos estado calculando, así que yo creo que debe estar por ahora bien el ejercicio. Así que eso es otra recomendación. Vean que los resultados que obtengan tienen sentido con respecto a tu sistema de coordenadas. Lo mismo que en la parte A. La parte A, yo obtuve una aceleración que es negativa, ¿cierto? Lo que tiene sentido porque esta tiene que apuntar hacia abajo, ¿sí? O sea, dado este sistema de coordenadas, mi aceleración apunta a cero negativo. Así que, recomendación, revisen que los valores tengan sentido con lo que están trabajando. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Veamos otro entonces. Yo estoy haciendo los del profe, así que a ver, a ver. Ya. Entonces vamos a hacer otro ejercicio al tiro. Ya. Entonces, este de acá me dice, se lanza una pelota con una rapidez de 25 metros por segundo y el ángulo de elevación de 40 contra un muro situado a 22 metros del punto de lanzamiento. Me pide determinar instante a partir de T0 en la cual la pelota choca contra el muro, ¿sí? Altura en la que se produce el choque. Bien, este es un ejercicio de tiro parabólico donde yo tengo mezclado dos ecuaciones que van a determinar el movimiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en el caso del movimiento parabólico, siempre tengo dos movimientos, como un movimiento de dos dimensiones. Yo puedo trabajar una dimensión aparte de la otra. O sea, puedo trabajar mi y aparte de el x si sé cómo
las variables que influyen a cada eje de coordenado. Entonces, de nuevo, partamos con que, para este caso, tengo que esta de acá va a ser mi sistema de coordenadas siempre, ¿sí? O sea, mi positivo de X y el positivo de Y. Entonces, eh, como el movimiento tiene dos componentes, tengo que tratar cada una por separado para que el ejercicio sea un poco más sencillo. Ahora, mezclar todo en una ecuación que sea paramétrica es más difícil, es mucho más sencillo trabajar cada variable por separado. Bien, pues, considerando eso, voy a escribir las ecuaciones para cada eje. Tengo que para el eje X voy a tener ciertas ecuaciones y para el eje Y voy a tener otras ciertas ecuaciones. Entonces, para un caso normal, como por ejemplo este que está acá, un caso cualquiera, voy a tener mi movimiento en Y y mi movimiento en X, que esté relacionado con eso. Entonces, para que esto sea más real, tenemos que considerar que hay aceleración de gravedad. Y esto es lo que va a determinar la diferencia entre los desplazamientos, entre los dos tratamientos. Porque como la aceleración de gravedad afecta hacia abajo siempre, esta va a estar afectando al movimiento en Y, no así el movimiento en X. ¿Qué quiero decir con esto? Que el movimiento en X va a ser uno rectilíneo uniforme, sin ninguna aceleración, ya que no hay aceleración que se aplique en el eje X, y el eje Y va a tener su aceleración, por lo tanto va a tener un movimiento que es un MRUA, ¿cierto? Con un rectilíneo uniforme acelerado, donde mi aceleración es constante. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que para X, mis ecuaciones van a ser X final es igual a X inicial más la velocidad en X. Ojo, esta es la diferencia, velocidad en X constante por la diferencia de tiempo. Y, en cambio, Y va a ser un movimiento acelerado, por lo tanto, mi velocidad va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a menos dos veces la aceleración de gravedad por la diferencia de posición. Ojo que recordemos que, dado mi sistema de coordenadas, mi G apunta hacia abajo, por lo tanto es negativa y yo ya estoy considerando el negativo. Pero no solamente esta ecuación va a representar este movimiento, sino que también tenemos la que en realidad es la análoga de esta, que sería que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos G por la diferencia de tiempo. Y por último, tenemos la clásica que sería la que relaciona todas las variables, que es la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos G partido en 2 del tiempo al cuadrado. Entonces, cuando yo voy a hablar del eje X, ocupo solamente esta ecuación, y cuando hablo del eje Y puedo usar cualquiera de estas acá. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para poder determinar cada una. Ya que normalmente esto nos va a implicar sistemas de ecuaciones para poder determinar, por ejemplo, ciertas condiciones. Pues en este caso, que choque la pared. Bien, así que vamos directamente al ejercicio. Me dice, o sé de dato, la velocidad, la rapidez con la que se dispara, ¿cierto? El ángulo de elevación y que el muro está situado a 22 metros. Así que lo primero que tenemos que relacionar son las velocidades de cada eje. Tengo que la velocidad inicial en X, que en realidad, como no varía la velocidad en X, es la velocidad en X simplemente. Ya,
Voy a entonces hacer un dibujo aparte para que se entienda ya. Porque en ese encima, ya. Lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo, digamos que tengo en esta parte de acá tengo un movimiento que es parabólico, que sería algo así. ¿Sí? Aproximadamente algo así, ¿cierto? Bueno, por este caso, en la Tierra, por ejemplo, en el manto de la Tierra tengo mi aceleración de gravedad constante, ¿cierto? Y yo puedo considerar que aquí tengo mi sistema de referencia, por ejemplo, que sería mi eje Y. Por otro lado, aquí tengo mi eje X. Y para que haya un movimiento parabólico, tiene que haber entonces cierta velocidad que va a estar apuntando hacia allá, y esta velocidad va a tener una inclinación. ¿Por qué tiene que tener una inclinación? Porque imagínate que esta velocidad inicial, tuviese un ángulo de 90 grados, apuntaría directamente hacia allí. Y si apunta directamente hacia ahí, entonces tengo un movimiento que es de tipo caída libre, ¿cierto? O sea, disparo y solamente se mueve en el eje Y, como el primer ejercicio. Y por otro lado, si este ángulo fuese cero, tengo solamente movimiento en X, ¿cierto? Entonces, en cada instante de la posición del ejercicio, si yo estoy lanzando una esfera, por ejemplo, yo tengo que en cada instante tengo cierta velocidad tangencial, ¿cierto? Que es la que me indica la velocidad como instantánea del objeto, pero también esta velocidad va a normalmente tener su inclinación, va a tener tanto componente en el eje X, que lo voy a dibujar acá de nuevo, este es mi eje X, va a tener componente entonces en el eje X y en el eje Y, en cada punto, salvo ciertas condiciones que no lo vamos a ver ahora, pero en cada punto esta velocidad que es tangencial va a tener sus componentes respectivas, ¿sí? Entonces, como tiene sus componentes respectivas, ¿qué es lo que me conviene a mí para trabajar esto? Es que, si te fijas, cómo se inicia esto, yo tengo cierta velocidad en Y, que sería velocidad inicial en Y, y tengo mi velocidad en X, que sería esta de acá, por así decirlo, no un vector, pero digamos que sí. Entonces, como mi cuerpo tiene un movimiento tanto en X como en Y, lo que yo puedo hacer para poder resolverlo es separar los movimientos. O sea, yo tengo como estoy trabajando dos dimensiones, tengo desplazamiento en Y, que es hacia arriba, y tengo desplazamiento en X, que es hacia acá, ¿cierto? Porque acá, este movimiento para acá aumenta tanto en Y como en X, ¿cierto? Entonces, como aumenta tanto en Y como en X, todas las variables de este ejercicio puedo determinarlas con respecto a Y y a X, ¿sí? O sea, yo puedo tomar el desplazamiento, la altura de esto, aparte del desplazamiento hacia el lado, ¿sí? Esa es la idea en realidad de separar los ejes. ¿Se entiende mejor hasta ahí? Puede ser medio complicado entenderlo en un principio, pero la idea en realidad es simple, tratar de no irse a eh, quizá a la profunda con esto. Simplemente, como mi posición, mi movimiento está en dos dimensiones, yo trabajo la desplazamiento en Y aparte de la de X, ¿sí? Para que sea más sencillo. La diferencia es que el movimiento en Y está afectado por la gravedad, porque la gravedad como punta hacia abajo, esta apunta solamente en el eje Y. Y a diferencia de eso, mi movimiento en X
no tiene ninguna gravedad, así que como se mueve en el eje X, es un movimiento rectilíneo uniforme, pero como se mueve en el eje Y, o sea, la altura que toman, es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por esos motivos, yo tengo entonces que para eje X tengo solamente esta ecuación que es con velocidad constante y para eje Y tengo esta que es con la aceleración constante. Ya, pero veamos si es que con un ejercicio podemos entenderlo. Entonces, para el eje X, yo tengo que mi velocidad en eje X la puedo determinar por medio de trigonometría. Voy a anotarlo de todas formas acá. Tengo que esta de acá es mi velocidad inicial. Y esta tiene sus componentes, ¿cierto? Y esta de acá es un ángulo de 40 grados. Entonces, tengo que mi componente en X es B sub 0X y mi componente Y es B sub 0Y. Así que la componente en X va a ser B sub 0 por coseno de 40 y B sub 0Y va a ser igual a B sub 0 por seno de 40. Y ahí tengo las velocidades en ambos lados que es importante tener. ¿Y qué puedo hacer ahora entonces para poder determinar el tiempo con el que la pelota choca el muro? Bueno, vamos a analizar cada una mejor para poder determinar esa solución. Bien, para el caso del eje Y, yo no sé a qué altura va a chocar la pelota, ¿cierto? Eso es una incógnita, porque claramente cuando la pelota llegue al muro, esto va a tener una altura, ¿sí? Cuando la pelota choca el muro va a tener una altura, pero esa altura es desconocida. Por lo tanto, si yo quiero trabajar con el eje Y, tengo de incógnita mi altura con la que choca el eje, con la que choca el muro. ¿Qué más? Como la velocidad en Y va cambiando, la velocidad final con la que llega en Y también es una incógnita, ¿sí? Y el tiempo que se demora me lo están pidiendo, así que claramente es una incógnita. Por lo tanto, para el caso del eje Y, por ejemplo, la primera ecuación, mi velocidad final es una incógnita. Mi velocidad inicial la conozco, G la conozco, y para el caso de Y, bueno, ese Y, ustedes sabes, G, que esta cuestión es menos 2 y F menos I sub 0. Y yo no conozco cuál es mi posición final, por lo tanto, tengo dos incógnitas de esta ecuación, necesito otra ecuación para resolverla. O sea, dos incógnitas, dos ecuaciones para resolver. En el caso de la ecuación de acá abajo, no conozco el tiempo ni la posición final, luego lo mismo. En el caso de la de acá, no conozco la posición final, no conozco, bueno, conozco la velocidad inicial, pero no conozco el tiempo, por lo tanto, si intentase ocupar esta ecuación de acá, tendría que sí o sí hacer un sistema de ecuaciones. Pero como tengo mi eje X, aquí ya sí voy a resolver mi problema porque yo conozco la distancia en X a la cual está el muro. Y conozco mi velocidad porque mi velocidad no cambia en X. Por lo tanto, voy a escribir acá utilizando ecuación del eje X. Tengo que mi posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad en X por el tiempo. ¿Qué me están pidiendo? El tiempo. Así que despejemos el tiempo al tiro. Este va a ser igual a X final menos X inicial partido en la velocidad en X. Como yo defino mi sistema de coordenadas al inicio, entonces claramente este valor de acá va a ser 0, el X inicial.
Mi X final es la distancia que estoy desde mi punto del muro. Por lo tanto, eso va a ser 22. Y mi Bx lo tengo acá, que sería, eh, esto es 25 metros partido en segundo por el coseno de 40 grados. Esto me va a dar aproximadamente, un tiempo de 1,149 segundos. Y ahí estaría entonces la respuesta al primer ejercicio. Y Ben me pregunta la altura a la que se produce el choque. Ahora sí, tengo que aplicar entonces sí o sí mi ecuación en I, porque como hay altura, la que me trabaja la altura es la ecuación en eje. ¿Cuál es la que nos conviene usar? Bueno, nos conviene usar esta de acá. Así que tengo que mi altura final es igual a mi altura inicial más b sub 0i por t menos g partido en 2 por t al cuadrado. Digo, sí. Ahora, obviamente, el tiempo en la que el cuerpo llega en el eje se desplaza esto en el eje X es el mismo tiempo en el que se desplaza hasta acá en el eje Y, por lo tanto, este mismo tiempo obviamente no funciona para esta ecuación de acá. Bien, me pide mi altura final, así que aquí tengo que reemplazar directamente los valores acá. Tengo mi I sub 0, pero como mi referencia está donde parte esto, es 0. Así que esta de acá, chao, al tiro. Luego tengo B sub 0 por T, B sub 0 y es esta de acá que es la velocidad inicial, por lo tanto va a ser igual a B sub 0, que sería ¿cuánto es? 25 por seno de 40 por el tiempo, que sería lo que ya calculé ahí, 1,149 menos G, digamos que es 9,8 para ser un poco más preciso, partido en 2 por mi tiempo al cuadrado. Y esto me va entonces a entregar el resultado. Sería 25 por el seno 40 por 1,149. Bueno, voy a resolver término por término. Esto va a ser 18,46 menos, sería 9,8 partido en 2 por 1,49 al cuadrado. Menos entonces 0,469. Y esto me va a dar aproximadamente, esto me va a dar entonces 11,99 metros. Y ahí estaría la altura con la que choca el muro. Ya. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Vamos a hacer un ejercicio más.
Entonces, este ejercicio dice, desde la terraza de un edificio se lanza horizontalmente una pelota con una velocidad de 30 metros partido en segundo. Llega al suelo al cabo de 2,7 segundos. Desprecia la resistencia del aire y considere que G es 9,8. Me pide determinar la distancia D entre la base del edificio y el punto donde cae la pelota. Luego me pide la altura del edificio y luego me pide la magnitud del vector velocidad. Entonces, eh, consideraciones para este ejercicio, que aquí es lo importante de este ejercicio, de hecho, es que vamos a la idea anterior, que yo tengo un movimiento que está dividido, ¿cierto? Yo tengo entonces que tengo un movimiento en eje X y un movimiento en el eje Y. Ahora, el tiro parabólico es algo así. Ahora, entonces, por lo mismo, como yo tengo un movimiento en eje X y un movimiento en eje Y, ¿qué pasa con la velocidad en Y, que es mi altura, cuando llego a la parte máxima de mi parábola, h máxima? ¿Qué pasa con la velocidad en Y cuando llego a mi altura máxima? Recordemos que esto está afectado por la gravedad. Se vuelve cero, justamente. Entonces, como mencioné, el cuerpo, mientras avanza, ¿cierto? Su velocidad tangencial, ¿cierto? Que es la real, van variando sus componentes. La componente en X y la componente en Y. Pero pasa que justo cuando llega al máximo, porque ya lo vimos, porque para altura máxima la velocidad en Y se hace cero, cuando llega al punto máximo, la velocidad tangencial se vuelve igual a la velocidad en X y la velocidad en Y se vuelve cero. ¿A qué voy con esto? ¿Qué quiero ir con esto? Es que para este ejercicio me dicen que... Hoy no estamos haciendo esto. Para este ejercicio me dicen que se lanza de manera horizontal. ¿Qué quiere decir que es horizontal? Que en realidad, si yo completara la parábola de este ejercicio, el punto en que se lanza es la parte máxima de la parábola. ¿Sí? Porque aquí yo lanzo horizontal y cae. Y como es horizontal, pasa que la velocidad inicial es igual a la velocidad en X. Y por otro lado, la velocidad en Y es igual a cero. Que es lo mismo como si yo completara la parábola y dijese que justo a esta altura, o sea, a la altura máxima, es donde se está lanzando en este caso la pelota. Es como, por así decirlo, el movimiento de la mitad de la parábola, ¿sí? Desde la altura máxima hasta cómo cae. ¿Por qué es importante esto? Porque ya tengo una restricción, que mi velocidad inicial en Y es igual a cero, ¿sí? Pero esa es una idea que tengan en mente porque igual les puede servir para resolver algunos ejercicios, ¿ya? Así que este caso de acá, D, es la posición que me pide determinar para dónde cae. Vamos entonces a resolver los incisos. Para A, la distancia de entre la base del edificio y el punto donde cae la pelota. ¿Cómo puedo determinar esto? Simplemente con la ecuación de eje X. Yo sé que en X final es igual a X inicial más la velocidad en X por T. Y voy a definir como mi 0, 0
acá abajo, ¿ya? Justo al pie del edificio está mi 00. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Por lo tanto, mi posición en X es 0. Esta es 0. Por lo tanto, Bx lo tengo. Yo sé que mi B inicial es igual a Bx. Por lo tanto, esto va a ser 30 por el tiempo. Y me dice que llega al suelo al cabo de 2,7 segundos. Por lo tanto, mi tiempo va a ser 2,7. Así, aproximadamente, la distancia D va a ser igual a 30 por 2,7, que es no aproximado, sino que directamente 81. ¿Se entendió? La siguiente pregunta es la altura del edificio. Y aquí entonces tenemos que, más o menos, ¿qué parte no entendiste para tratar de ayudarte a aprovechar ahora para ayudarte con esto? ¿Te confundiste con lo de completar el movimiento parabólico? Ya mira, es que, bueno, es una idea para poder alentar a cómo se pueden terminar o resolver estos tipos de ejercicios. Pero quédate con mejor para no enredarnos con eso, quédate con la idea que eh, como aquí estoy lanzando horizontalmente la pelota, es similar a cuando yo estoy en un movimiento parabólico completo y llego a mi altura máxima. Porque en mi altura máxima, justamente, mi velocidad inicial es igual a la velocidad en X y mi velocidad inicial en Y es cero. ¿Sí? Que es similar a lo que pasa acá. Como yo estoy lanzando de manera horizontal la pelota, mi velocidad inicial en Y es cero y mi velocidad inicial va a ser igual a la velocidad en X. ¿Sí? Quédate con eso. Esa es la idea importante del ejercicio. Ahora, yo lo complemento con que si yo completara la parábola, pero bueno, no lo consideres ya. Solamente ten en cuenta lo que te dije. Para el caso de la altura, vamos a utilizar entonces la ecuación de eje X, de eje Y, que es mi posición final es igual a mi posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos g partido en 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces, la altura del edificio va a ser mi posición inicial, ¿cierto? Y mi posición final, que es cuando llega hasta abajo, va a ser 0, porque yo definí mi sistema de coordenadas como 0, 0 acá al pie del edificio. Por lo tanto, la posición final con la que llega ahí es 0. La altura es 0 cuando cae. ¿Qué significa eso? Que este término de acá se hace 0. ¿Qué otra consideración más tengo? Tengo que cuando yo inicio el movimiento, o sea, mi velocidad inicial en I, como yo solamente doy un desplazamiento, una velocidad horizontal, por lo tanto, mi velocidad inicial en I es 0. Este de acá es 0, por lo tanto, todo este término de acá se hace 0. ¿Qué me queda de ecuación entonces? Que 0 va a ser igual a la posición inicial menos g partido en 2 por t al cuadrado. Despejemos lo que me están pidiendo, que sería la posición inicial. Esta va a ser igual a g partido en 2 de t al cuadrado. Ya, ya, tranquilo. Yo voy a terminar aquí, después yo subo el video. ¿Ya? Gracias por asistir. Ya, cualquier duda me consulta el correo. Igual. Bien, entonces, eh,
va a ser igual a g por t al cuadrado partido en 2, así que esto va a ser aproximadamente, va a ser igual a 9,8 por 2,7 segundos partido en 2 al cuadrado. Y va a ser eso aproximadamente 9,8 por 2,7 al cuadrado partido en 2, lo que es 35,72 metros. Ahí estaría entonces la altura, que sería igual a al h del edificio. Bien, me queda solamente la magnitud del vector velocidad de la pelota al momento de llegar al suelo. Entonces, cuando la pelota cae, la pelota viene siendo con un movimiento parabólico, cae de esta forma. Y cuando llega justo al suelo, tiene una velocidad final, y la cual tiene sus respectivas componentes. Esta sería entonces mi velocidad en x final, mi velocidad final en x mejor para mantener esa notación, y mi velocidad final en y. Necesito entonces determinar estas velocidades finales para cada componente, y como me pide la magnitud, con las componentes puedo determinar la magnitud sin ningún problema. Bien, para el caso de x, yo sé que esta no varía, así que la velocidad final en x va a ser igual simplemente a la velocidad inicial, que es 30 metros por segundo. La velocidad ni puede ser un poco más complicado, pero en realidad como ya tengo todas las variables, simplemente sé que velocidad final en i va a ser igual a la velocidad inicial en i menos g por la diferencia de tiempo. Por lo tanto, esta yo sé que es 0, ya lo dije hartas veces. Esta es 0. Y esto va a ser entonces igual a menos 9,8 por t, que era 2,4 si no me equivoco, 2,7, que es el tiempo total. Esto va a ser aproximadamente menos 26,46. Fíjense que dio menos, ¿sí? ¿Qué significa que dio menos? Que justamente esa componente está apuntando. Aquí tuve un pequeño. Invertí las componentes, pero lo arreglo el tiro. ¿Qué significa que dio menos? Es que, si se fijan, la componente en i apunta hacia los negativos de i, que hacia abajo. Lo que tiene sentido con el ejercicio, ¿sí? Así que siempre fíjense que tenga sentido lo que están haciendo. Bien, pues tengo 30 en la componente en x y la componente en y, por lo tanto, la magnitud del vector b final va a ser igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 26,46 al cuadrado, lo que va a ser aproximadamente 40, muy cerca de 40 metros partido en segundo. Y ahí estaría entonces el ejercicio resuelto. Cualquier duda que tengan con algún ejercicio, con este o con cualquier otro ejercicio, me escriben al correo, ¿ya? Así que muchas gracias.